¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Edición especial de fin de semana de Canal Rural Noticias. Y como lo hacemos cada tanto, corresponde hoy ocuparse de las economías regionales y su situación, si en los últimos meses algo ha cambiado después de la última visita que nos hicieron los representantes de la CAME. Vamos a charlar con ellos, hacemos la presentación habitual y tenemos un sábado y domingo dedicado a economías regionales. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 163 años de trayectoria junto al agro. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. AFA SCL entregará 80 pesos por tonelada de soja sustentable comercializada en 2016. Retire su cheque, reinscríbase o ingrese por primera vez al sistema y obtenga el beneficio para la nueva campaña. Inscripción desde el 6 de febrero hasta 15 días antes de cosechar. Y tal como les anticipé, nos visita iba a decir un viejo conocido, pero por ahí se ofende. Raúl Robín, representante de la CAME, y hoy vino acompañado de Cristian Martínez, Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, allá en la punta, y en el medio Pablo Ojea, de CAPROIN, Cámara de Productores y Envasadores del Norte de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Se los ve a los tres con caras muy felices, Raúl. Siempre optimista. ¿Me has cambiado el panorama o no? Y hay señales. La publicación del Ministerio de que más de un 53% de los productores del campo argentino ya están adheridos a la ley PYME, es importante porque significa que ha sido tomado esta ley, que significa en la práctica una baja de la presión impositiva nacional para las pymes, a las pymes agropecuarias, está siendo tomada por ellas y en el caso del sector agropecuario ya ha superado el 50%. Y además se amplió el monto por el cual se involucran a más cantidad de empresas, ¿no? Claro, porque hay una resolución del Ministerio de Producción estableciendo actualización a los márgenes de facturación de cada una de las 4 categorías de empresas PYME, con lo cual ingresan hasta empresas medianas grandes. La más alta es 230 millones de pesos, ¿puede ser? Sí, por ahí. Y eso es mucho en el campo argentino, sobre todo en la economía regional. Pero la ley PYME poco a poco va entrando en la gente. Poco a poco va entrando, hay solo 6 o 7 provincias que adhirieron y es necesario que adhieran todas, porque las provincias a partir de adherirse están también bajando la presión fiscal en la provincia para los productores. Y en esta ley también es importante la reglamentación del artículo 11. Que todavía falta. Que todavía falta y que lo reclamamos al ministro Bujaile hace unos días y al Ministerio de Producción, de Hacienda, que son los que tienen que acordar los términos de adhesión de las denominadas economías regionales en la ley PYME, que significan ventajas adicionales al contenido de la ley para estos sectores. Ahí no crees que hay una superposición, te voy a meter en un lío, una superposición de funciones y responsabilidades entre los dos ministerios que muchas veces demoran por las trabas burocráticas hasta que los dos lados se encaminen? ¿Sí? Producción. Sí, más aún, creo que cada ministerio debería tener establecido el ámbito de gestión. Leímos en estos días que el Ministerio de Producción está publicando una plataforma de recepción de información para establecer un mapa productivo nacional de cada una de las economías. Nos parece que el criterio mejor sería que se haga todo ello en el ámbito del Ministerio de la Agroindustria. Que por otra parte tiene gran parte de eso ya hecho. Está gran parte, pero no todo. En CAME advertimos esto que es el espíritu de este proyecto y porque no todas las actividades tienen toda la información en el Ministerio de la Nación. Hay actividades como el sector citrícola argentino
que desde CAME decidimos hace 2 años publicar un estudio propio que está editado, donde habla de todo el estudio de la citricultura argentina. También lo hicimos con la vitivinicultura argentina, que si bien es cierto, existen entidades como la Dirección Nacional de Vitivinicultura y la entidad promotora, bueno, no recuerdo el nombre, pero lo cierto es que no había un trabajo general de la vitivinicultura. Vinos se hacen en los valles Calchaquí, en Cafayate, en Tucumán, en el sur, en Santiago. En Santiago, se hace en La Rioja, se hace en Córdoba y ahora en el sur. Bueno, hicimos y publicamos un trabajo general de la vitivinicultura argentina y ahora lo estamos haciendo con el sector azucarero, que son sectores en los que todavía no hay una referencia general. Y me parece bien el estudiar también un mapa de riesgo que tiene que ver con los lugares que son aptos para determinada agricultura, un mapa de riesgo para sentar una base del sistema de seguro nacional que se del está trabajando. campo. Porque la ley de emergencia agropecuaria prácticamente ha perdido vigencia, porque se rompió el espíritu de la ley con las modificaciones de la década del 90. Sí, además el presupuesto que tienen para Entonces, emergencia por agropecuaria eso, no no existe. se actualiza y además no cumple el objetivo que es garantizar la continuidad de la explotación. Nosotros desde CAM impulsamos una reforma de la ley que incorpore el sistema de seguro general a toda la agricultura argentina. ¿Todo esto lo hablaron con Burjaile cuando estuvieron hace pocos días Sí, o no? además como integrante de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Nación, nosotros desde CAME planteamos este tema reiteradas veces y sabemos que se está trabajando en este tema. Más aún hay algún anuncio que se avanzaría primero en la zona central con los cultivos, lo cual a nosotros nos genera... Pero un poco de celos, digámoslo así finamente. Lo importante es que se avance. Y que se avance sobre todo en un mapa de riesgo de la producción, porque hay que tener en cuenta cuáles son las zonas aptas que no debería tener como defensa a la ley de seguro. Entonces es necesario un mapa donde se determine cuáles son los lugares que mejor se dan determinadas producciones. Vamos a hacer la primera pausa y después vamos a hablar un poquito a Pablo y a Cristian, pero también anda pensando porque ellos van a hablar de sus economías y hay muchas más economías regionales, algunas están un poquito mejor, pero otras no tanto. Anda preparando el discurso para cada una de ellas. Hacemos la pausa y seguimos en esta edición especial de sábado de Canal Rural Noticias. Segundo bloque de esta edición especial de sábado de Canal Rural Noticias, hablando con la gente de CAME sobre economías regionales. Y ahora, Pablo, vos nos vas a contar qué es la Cámara de Productores y Empacadores del Norte de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué se dedican específicamente? Primero agradecer por el espacio para decir que en la provincia de Buenos Aires hay fruticultura. Todavía. La principal, Todavía. Y una gran producción de batata, y la única en la provincia. En San Pedro, ¿no? En esa Exactamente. O sea, la Cámara de Productores y Empacadores nuclea o nació en sus comienzos con actividad frutícola basada en cítricos y en frutales de carozo, fundamentalmente durazno. Uno de mis últimos viajes a San Pedro, me traje el baúl del auto lleno de bolsas de batatas. Como la suele gente de ocurrir. San Pedro se debe acordar. Suele ocurrir entre un mix, hacen hoy, entre viveros, plantas ornamentales, frutales y hortalizas, sobre todo batatas. Sí. ¿Y cómo está la situación en la zona? Y en la zona se viene peleando cuestiones de fondo, estructurales. Siempre recalcamos que cuando surge esta Cámara, con los primeros problemas, en toda la zona norte la superficie eran de 20.000 hectáreas frutícolas. Y se fue achicando. De San Nicolás a Zárate. Hoy nos quedan alrededor de 5.000 hectáreas. Para eso se achicó porque no era negocio seguir produciendo ese tipo de productos, fundamentalmente frutas, o porque la soja, por ejemplo, los desplazó. Es que en realidad son ambas. Cuando un cultivo tiene mayor rentabilidad
y sobre todo en las ciudades que están a la vera de la Ruta 9 o sobre el río, está también con otras competencias de, vamos a decir, de tipo urbanísticas, que compiten mucho en el valor por el metro cuadrado. Lo mismo les pasa a los cinturones hortícolas. En el caso nuestro, consideramos que por falta de ocuparse más que nada del sector de las producciones intensivas, el productor cansado de eso, o el hijo de ver al padre perder y perder mucho campo. Sufrir todo el tiempo, ¿no? Vio obviamente en la soja cuando vino este giro inesperado y todo el paquete tecnológico con una rentabilidad bárbara y bueno, el productor elige y hoy las nuevas generaciones no son tan apasionadas como antes, hoy ven el número y el margen. Bueno, hay que hacer negocio, ¿no? Hay que vivir, con algo hay que vivir, más allá de la pasión. Por supuesto, sí. Y en ese sentido decimos, hoy quedan 5.000 hectáreas. Hoy quedan productivas. 5.000 hectáreas del último censo que hemos hecho. ¿Cuántos productores son en 5.000 hectáreas, más o menos? Tenemos alrededor de 100 productores. ¿Que hacen básicamente qué cosa? Cítricos, sobre todo la naranja de ombligo, la de mesa, agridulce. Y durazno y esas cosas que se hacían también se achicó mucho, ¿no? Sí, se achicó mucho. Estamos hablando de que hoy nos quedan 1.600 hectáreas de cítricos y alrededor de 2.900 hectáreas de durazno. Y alrededor de unas 300 en cultivos como arándano, pecán, bueno, de menor superficie como pera asiática también, cultivos que han quedado. ¿Toda esa producción va a consumo interno? La gran mayoría sí. En el caso de los cítricos, hoy estamos de esas 1.600. Es un dato muy interesante. Se inscribieron en SENASA 900 y lograron certificar para el programa de exportación 300. O sea que hoy denota, más allá de lo positivo de muchas medidas que se han dado, pero también lo negativo de que aquel que no pudo sobrevivir a varios años de altos costos, hoy tiene complicado su lote y no puede llegar a esa calidad de fruta. A certificar para exportar. Exacto, certificar para exportar significa la mejor calidad del producto. Y hoy hay una gran demanda, sobre todo de intermediarios y de nuevos exportadores que ven esta apertura. ¿A dónde va esa mercadería, básicamente? Unión Europea, hoy puntualmente está Brasil y México, lo poco que se procesa de limones, porque también hay una gran actividad de los galpones de empaque, que si bien en su época eran 45 y quedan 5, ayudó mucho la tecnología de proceso en esa reducción, pero sí es verdad que, como le ha pasado a todas las economías, fueron reduciéndose, integrándose en la cadena. Creo que la mayoría coincidimos en que ese es el camino. El que no debe integrarse solo lo tiene que hacer de forma asociativa, porque creo que si nos vamos a abrir al mundo necesitamos ser serios y lograr que, al menos nuestro objetivo, que si esas 1.600 todavía las podemos rescatar, que las 1.600 tengan esa calidad. El otro tema es obviamente el mercado interno, que uno juega de los altos costos de una buena calidad a lo que puede llegar a obtener del mercado interno. Ahora, ¿somos competitivos en materia de exportación hoy? ¿Podemos exportar? Creo que no, por el sentido de que no ha quedado una agenda. Tengo que hacer comparaciones, ¿sí? y con los países vecinos. O sea, nunca han abandonado la agenda de mercados internacionales. Los países de alrededor que compiten sí, con nosotros. Chile, Brasil, Perú. Hoy Perú es la estrella en fruticultura, pero nunca han claro, nunca han abandonado la agenda de los mercados. Más allá de los gobiernos han continuado con Nunca. Recuerdo datos desde 1950 en adelante. Nosotros fuimos en esta teoría de péndulo de gobiernos en gobierno, fuimos dejando a la vera de que el productor lo pueda hacer, porque ha pasado también eso, si bien el Estado ha acompañado en ferias internacionales, pero la mayor puja es por parte del productor, que se debe integrar, que debe buscar sus propios mercados, y consideramos siempre que debe ser el Estado el que tenga con ser políticas conductor. activas, lo que llamamos políticas activas, ¿no? Exactamente. Que es un poco como lo hicieron los países que hoy están habiendo superado a la Argentina. Es decir, Eso sí. sin el apoyo del Estado se hace muy difícil. Eso sí. Y hoy la actividad en nuestro país es rentable, aún en estas circunstancias.
Hoy te puedo decir que es rentable y mañana tal vez no. Pongo el ejemplo... ¿De qué depende? ¿De qué depende esa volatilidad de tan corto plazo? En el caso puntual de cítricos, Sí. le fue mal a Sudáfrica, que es nuestro principal competidor de estación y tiene la mitad de flete. O sea, porque le va mal a uno, pude tener una podés rentabilidad. tener una oportunidad. Ahora, en el mismo Un nivel... año normal, En el mismo nivel de competencia, volvemos creo que al tema de debate de siempre, de la es lo que le realidad. pasa a la Argentina prácticamente con todos los productos, ¿no? Pero eso es por costo, por una cuestión de costo. Creo que son dos cosas. En principio, cómo tenemos distribuida la infraestructura en el país que derivan esos costos. Claro. Es así de sencillo. Lo vemos en las demás producciones comparándonos con Brasil, que somos muy parecidos, pero los costos internos son altísimos, sobre todo de transporte. ¿Y la presión impositiva? También. Nombramos Perú, lo hablábamos con los arandaneros, Perú tiene cargas sociales del 4%, nosotros del 40%. ¿Cómo del 40? Esos son los aportes. Pero ahora con este acuerdo de desregulación, Pero es lo que vinimos padeciendo y hoy sí, reciente todo. se empieza a hablar de... Claro, por eso te decía que el que logró sobrevivir, el que logró seguir funcionando, capta rápidamente las buenas noticias. Pero hay un sector, por eso nos corresponde como instituciones hablar de todos los productores, hay un sector que quedó ahí que si fuese hoy gratis arrancar ese monte, No lo arranca. hace. Lo arranca. Si fuese gratis, lo arranca. Sí, sí, sí. Y es ahí donde uno como directivo de la institución y en el apoyo de CAME... Perdóname, vos te referís a arrancarlo Arrancarlo. a sacarlo, Claro, claro, a ver, a desmontarlo. Que uno aquí, Claro. que uno aquí haga el planteo de que había 20.000 hectáreas y hoy hay 5.000, uno por algo ocurre todo esto. O sea que no todos han podido integrarse y abrirse al mundo. Bueno, quedan, y nos pasa en todas las actividades de las economías o en las producciones intensivas. ¿Qué otra línea le puedo dar a ese productor para que levante ese monte? Bueno, estábamos pensando de que, bueno, hoy existe un Fondagro, bueno, queremos que sea ágil, más ágil todavía, y que el Estado nos ayude a que podamos lograr programas sanitarios efectivos para aumentar sobre todo la Pero cantidad. ustedes están trabajando en presentar proyectos al Fondagro para que el Fondagro... No lo podemos, nosotros desde la provincia de Buenos Aires no lo podemos, hicimos un preproyecto en el cual era muy ambicioso porque en realidad extrapolamos un costo de producción para una proyección de la actividad. Para decir acá estamos presentes y en varias reuniones hemos dicho la fruticultura existe en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos peleando hace muchísimos años porque no se considera cuenca frutícola de la zona para tener ciertos beneficios. Sí, por ejemplo, ahora le dieron algo a los de peras y manzanas de Río Negro, del Fondagro. Exacto, o sea, ¿por qué rápidamente? A ver, hay una realidad. Tampoco fue tan rápido, es decir, No fue tan rápido. tuvieron su largo sufrimiento y padecimiento. Y no sé si le solucionaron el problema con lo que le dieron, pero bueno, No. digamos que se hicieron ver los muchachos, se hicieron ver. Sí, sí, sí. Y ahí también nos entra a jugar, que lo hemos hablado con varios funcionarios, el hecho de que te hablen de 4.000 productores contra 100 o Claro. miles de hectáreas contra lo que nos queda. Creo que los funcionarios están para todos y tenemos que seguir en la agenda todos. Bueno, vamos a hacer la pausa y lo vamos a dejar hablar a Cristian a ver cuál es su problemática. Hacemos la pausa y seguimos en esta edición especial de Canal Rural Noticias de hoy sábado. Último bloque de esta edición de sábado de Canal Rural Noticias, hablando de economías regionales con la gente de CAME. Nos quedaba todavía sin hablar Cristian Martínez. Producción orgánica. Producción orgánica. Así Pero es. ¿Qué será? hablábamos antes de la pausa específicamente qué producto estás hablando. Particularmente yo lo que hago es principalmente arroz. Arroz orgánico. Arroz orgánico, sí. En el litoral. En Entre Ríos. Muy centrado en Entre Ríos, pero también en Corrientes y alguito en Chaco y Formosa, pero el clima ahí es muy hostil para ser orgánico, ¿no? Pero en Entre Ríos se desarrolla bien. Pero a vos te tiene que ir bien porque los productos orgánicos ahora están de moda. No puedo decir que nos va mal porque todavía estamos abierta la empresa, pero sí ha sido, como decíamos, tenemos una problemática, en particular somos caros para exportar
Claro, porque el mercado en realidad de los productos orgánicos hoy, digamos que para la Argentina todavía no está desarrollado como debería estar para que ¿El fuera mercado un negocio. interno? El mercado No, interno. pero está, no, es muy, muy chico, pero está creciendo con una velocidad enorme. Nunca vista, yo desde que tengo memoria, desde los 90 que vengo siguiendo el sector, estuve en el sector público, académico y ahora en el sector privado, y nunca vi un crecimiento tan grande como el que está viendo ahora. Pues está poniendo de moda en realidad, ¿no? Pero, sí. pero digamos que es para una clase social determinada, por el costo, me imagino, ¿no? Hay que ser sinceros y esto es para el que, puede elegir qué comer. Digamos. Primero hay que comer y después uno come, puede elegir qué comer, porque es un producto que todavía es un poco más caro. Hay algo que es fundamental. Se supone que si la agricultura orgánica bien hecha debe mantener los recursos naturales intactos, digamos, Por lo tanto, es más caro producirlo. o mejorarlos. Entonces, el costo de mantener ese medio ambiente lo paga el consumidor, cuando en realidad quizás lo debería pagar el que contamina, digamos, ¿no? El que usa productos químicos, el que usa es duro. Lo vas a meter en un problema. Pero Sí, hay por ese lado te diría que no vaya. Hay un porque lo vas a meter en un principio problema. en la FAO y en la OMC que habla que el que contamina paga. Bueno, eso no sucede, entonces En realidad hoy paga el a ver, consumidor. vamos a discutir un ratito, ¿no? Ya que estamos, Sí. que te metiste solo, está pagando el que contamina, como vos decís. Ya después habrá que ver si contamina, pero si fuera que contamina, está pagando, porque vos por no contaminar estás cobrando un precio más alto. No, que paga es el consumidor, no el que contamina. No, bueno, pero El vos estás consumidor cobrando un precio paga más más. alto, ¿eh? Pero el El consumidor que, lo paga, el que no paga produce la no empresa. orgánicamente, vamos a decirlo así para Esa hacer empresa tiene un ese precio. cobra menos por su producto, por el mismo producto que vos Pero, producís. pero no paga el que paga es el consumidor. Depende de cómo lo mires. Sí, claro, el consumidor, pero el consumidor elige. Para Sí, yo por producir pero si vos tradicionalmente, si a vos le bajaras diferencia el precio, tuya, yo bueno, cobro menos. Está bien, si vos bajaras el precio, ¿qué elegiría el consumidor? Si vos me cobrás el mismo Vos ponés precio. los mismos precios. ¿Qué consume? Bueno, eso ahí volvemos a lo mismo. Depende cuán concientizado está el productor y cuánto crea en la diferencia entre una cosa y otra. Que No. ese es un gran tema. Por Sí, supuesto sí, vos vas no. a defender lo orgánico y yo también. No. De alguna manera Si también. si el productor no está Lo que no sé si hoy se justifica la convencido, diferencia. no puede ser productor orgánico. Si lo hace por una oportunidad de negocio, en 2 años desaparece. A ver cuál es el convencimiento, si no es el negocio. Tiene que estar seguro que lo que está haciendo es algo bueno para él y para la gente y que hay una oportunidad de negocio, digamos. Obviamente que si no hay un negocio detrás, no somos altruistas y queremos que mejorar el mundo, no somos hippies, digamos. Aunque el movimiento empezó como hippie y todavía tenemos una imagen de hippie, hoy la industria orgánica no es hippie en ningún lugar del mundo y en la Argentina tampoco. Las empresas que lo hacen, que vale la pena mencionar, son 95% pymes nacionales. En la Argentina hoy. En la Argentina y ocupan todas las provincias de la República Argentina, distintos productos, o sea, se hacen una infinidad de productos en todas las provincias. Bueno, ¿y eso a dónde está yendo hoy? Y el mercado mundial cambió mucho en los últimos 6 años, siempre fue la Unión Europea, el más instruido. Claro, porque es el que está más desarrollado, generaciones fue de más ricos, avanzado. claro, de gente que bien acomodada, y Estados Unidos explotó a partir de promulgar su ley, porque existe una ley que determina cómo se hace el producto orgánico. Estados Unidos no tenía, Argentina fue pionerísimo, a fines de los 80, principios de los 90, y a partir de que Estados Unidos tiene su propia ley, la gente empieza a identificar un sello de calidad que identifica ese producto como orgánico, en el medio del boom de los OGM, de la genéticamente modificada, de todo eso, y Estados Unidos empezó a crecer a cifras de Como mercado, 15, como 18% como mercado. Pero es un gran productor de orgánicos también, Pero pero, aún no así importa, abastece, pero aún no, así no importa. llega a abastecer la demanda, pues son 300 millones de habitantes con posibilidades de comprar. No todos, pero con posibilidad de comprar. Ahí falta un poco más de cultura y educación, que si se da, va a seguir aumentando. O sea, las tasas, hoy en Estados Unidos está creciendo más o menos al 8% anual. ¿El consumo? El consumo de orgánicos, sobre 40, 50 mil millones de dólares. Estamos cargando 4 mil, 5 mil millones de dólares por Todos los año. años. Venía del 15, va bajando, pero el crecimiento de los alimentos comunes, convencionales, es del 0,6, 0,7% Sí, que el anual. orgánico está potenciándose Es enorme mucho la más. diferencia. El mercado es chiquito, es un nicho, estamos de acuerdo en eso si lo pensamos, pero es una gran oportunidad para Argentina. Porque nosotros exportamos 200, 300 millones de dólares, que es Ese mucho es más el que una paquete, provincia. 200, 300 millones de dólares, el total del orgánico, de los productos orgánicos que exportamos. Sí, con posibilidades de 2.000. ¿Quién nos puede poner un Con techo? un mercado potencial hoy de 2.000. No, el mercado es 80 mil millones de Está bien, dólares. Nosotros podemos acceder a unos 2.000 millones de dólares rápidamente. Más.
Ahí hay que trabajar, que se está trabajando mucho, bueno, gracias a CAME, nosotros somos una cámara en MAPU muy chiquita, que si no tuviéramos bajo el ala, digamos, del CAME, sería muy difícil progresar, ¿no? ¿Quién te certifica que lo que vos producís es orgánico? Bueno, es un sistema muy virtuoso que se generó en Argentina en los 90, el negro Ordóñez tuvo algo que ver, fue mi mentor en una época. Entre otras cosas, una de las cosas que pensó junto con Felipe Solá, que no hablamos, la época de la Secretaría de Agricultura de Felipe Solá. Semilla, estuvieron con la carne, pero les fue mal, y los gemeó también. Bueno, y lo ahora opuesto, están lo volviendo con orgánico. la carne con aquella vieja idea, ¿viste? ¿Te acordás de aquella época? El corte por los árboles. Y bueno, y se generó un sistema que el SENASA es el organismo fiscalizador central, principal, que responde a los otros países que nos compran y a la ley nacional, y certificadoras privadas que son fiscalizadas por el SENASA y por los países extranjeros, ¿no? Y nuestra certificación es válida. Y es muy reconocida. Es confiable. Es muy reconocida. Es más, el SENASA, y esto siempre se lo digo, que tiene un muy buen cuerpo que se encarga de los orgánicos, le enseñó a casi todos los países de la región a promulgar sus leyes y a fiscalizar y a trabajar en lo orgánico. Eso es un valor agregado que una transferencia de know-how que hizo el SENASA, que nadie lo sabe y que no cobró nada, digamos, lo hizo ahí sí que de manera altruista, digamos, para ayudar a los vecinos y a los países de Latinoamérica. Lo quieren muchísimo al SENASA argentino en lo que es el orgánico. ¿Y la producción argentina ha venido creciendo en los últimos años? Sí, aún sí, inclusive en la etapa anterior del gobierno anterior. No para de crecer porque la demanda es muy grande, pero obviamente con ciertos altibajos. Pero vos sos arrocero, digamos. Sí. ¿Qué más hay? No, en términos de mercado, Los más grandes, los productos más grandes, claro. Soja, maíz, sobre todo en los últimos 5 años, porque Estados Unidos, la gente de Estados Unidos quiere comer proteínas animales orgánicas. Entonces, para alimentar una vaca, para un cerdo, para un ave, para hacer lácteos, necesitamos todos los granos orgánicos. Y esos son volúmenes ¿Hay una trazabilidad del grano en ese caso? Totalmente, desde la semilla. La semilla, si se puede conseguir orgánica, tiene que ser orgánica certificada, y si no, no puede ser tratada. ¿Y qué otros productos? Y ahí tenemos problemas, porque por ejemplo, semilla de girasol, ya los semilleros te la venden pretratada y no lo podés convencer de que no la traten. Sí, algún problema hubo con eso. Sí. Estamos hablando con el INASE también, mucho para ver cómo podemos hacer eso, y sobre todo para rescatar semillas que no sean genéticamente modificadas. Ahora, ¿es redituable el diferencial? ¿Vale la pena? Depende, si tomamos ciclos amplios de tiempo, tiene que ser redituable. Hay cosas que a veces se caen, porque aparece un competidor como en manzanas y peras, Europa del Este o Sudáfrica, con costos más bajos, y bueno, ahí se queda golpeada la actividad por un tiempo, pero sí, tiene que ser rentable en escalas pequeñas. No estamos hablando de millones de toneladas y no lo vamos a hablar por décadas, supuestamente, ¿no? Pero sí, digamos, se han hecho primeros barcos a Estados Unidos. ¿De qué? De trigo, de maíz y de soja orgánica. Y Argentina tiene una muy buena imagen. Estados Unidos detectó falsificación de certificados de Turquía y de Europa del Este en barcos que llegaron de ese destino que no daban las hectáreas con la producción. Hizo un poco de cruce de datos y le dieron, no daban número, investigó un poquito más y fueron fraguados los certificados. Entonces eso, Argentina, si bien asusta un poco a la gente, como pasaba con la vaca loca, le da a Argentina una muy buena imagen porque la verdad que se ha trabajado muy bien en el sector, en conjunto, con seriedad, ¿no? Y hay que mantenerlo eso. Ahora, en cada uno de esos cultivos que nombraste, vamos a empezar por arroz, que me imagino que es el que conoces más, ¿de qué superficie estamos hablando en la Argentina hoy de arroz orgánico? Unas 5.000 hectáreas quizás. ¿Dividida en cuántos productores? 25 o 30 productores. Sí. ¿Y cada uno de esos productores es rentable? Es decir, con su superficie, Sí. ¿o se tiene que dedicar a otra cosa? No, los más rentables obviamente son los que son los dueños del campo. Y que quizás hacen alguna otra actividad como ganadería. El arroz va muy bien con la ganadería, porque los suelos del arroz no son muy aptos para otros cultivos, salvo en Entre Ríos, donde vos podés hacer un sorgo, una soja también. Donde estaba soja, y ahí el arroz desapareció. Donde se puede hacer soja, el arroz desapareció prácticamente. Aún siendo arroz orgánico, ahora, es decir, no podés competir. Damos la pelea, con el orgánico damos la pelea. Más o menos algún año damos la pelea. ¿Y tenés que tener el mercado seguro o te podés largar a hacerlo y después aparece el mercado? Yo soy de la idea, y esto el negro Doni siempre decía, partamos de la demanda. Si hay demanda, vamos a producir. La Argentina falla mucho en eso, y sobre todo el productor agropecuario, que ve al vecino que está haciendo y lo imita, o le dijeron que, y bueno, no, hay que partir de la demanda. Pero cuando los ciclos agrícolas, que son de 6, 12, 18 meses,
preparar todo con anticipación a veces no es fácil, ¿no? Pero siempre hay que tratar de partir de la demanda, qué producto, qué calidad y bueno, dónde lo puedo hacer. Y por eso es una producción que se exporta al 98%, siempre. ¿Hablando de arroz o hablando de todo? No, de todo el producto orgánico, Todos los arroz productos también, orgánicos. arroz también. Gracias a Dios está creciendo y nosotros estamos muy contentos de poder proveer. Hay muchas empresas exportadoras que no le interesa el mercado interno y cuando decís tenés que vender el 2% de tu producción, no lo quieren hacer, porque es un trabajo más grande, obviamente que es mucho trabajo y vos comparás lo que estás exportando con lo que vas a vender en el mercado interno y decís, vale la pena dedicar recursos, me cuesta el mismo tiempo y el mismo personal hacer 2 toneladas que 200. Pero vale la pena apostar al mercado interno. Y hoy la Argentina está compitiendo con sus precios en ese mercado. En el mercado exterior, Sí. sí, pero con muchas dificultades. Sí, sí. Hoy no somos competitivos como éramos hace 3, 4 años en precios. ¿Y eso porque por el incremento de los costos, por la infraestructura? Sí, incremento de costos, una baja en el precio de los mercados, del convencional. O sea, nosotros tenemos... El convencional te arrastra o te levanta, ¿no? Es igual, la tendencia es la misma. A destiempo, porque nuestros contratos son semestrales, anuales de venta. Nosotros tenemos todos los meses la misma cantidad a ciertos clientes. No puedo romper esos contratos. Entonces, si tengo una baja, la tengo que aguantar y aguantar ese precio y la pérdida hasta y esperar que vuelva a subir. O sea, estamos desacompasados y con fluctuaciones mucho menos violentas que el mercado convencional. Eso es lo que tiene de bueno. Y precios ciertos que se pactan antes de la siembra y la mayoría en dólares también, ¿no? Bueno, vamos a hacer la pausa hasta mañana, porque hasta ahora viene muy optimista todo. ¿No tenés nada para criticar vos? Bueno, pensalo de acá a mañana y mañana yo te voy a preguntar algunas cosas a ver si me contás la verdad. Hacemos la pausa hasta mañana a las 9 de la noche y seguimos con la gente de CAMI dialogando sobre economías regionales. Mañana, 9 de la noche.